En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días de lunes santo, 6 de abril, lunes de Semana Santa. Hoy se conmemora al Beato Miguel Rúa, mano derecha de Don Bosco, primer sucesor y rector mayor de los salesianos luego de la muerte de su fundador. A la familia salesiana, que es comprometida, amplia, extendida por toda Venezuela, mis saludos hoy, el día en que se celebra al Beato Miguel Rúa. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, en los controles, José Gregorio González. Hoy está con ustedes Víctor Maldonado y tenemos ya en el teléfono nada más y nada menos que a Andrea Rondón, a Rondón75 en Twitter, que va a compartir con todos ustedes que se conectan por RCR750 en Twitter, por Periscope @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por el canal 750 en vivo de YouTube. Bueno, por todos esos medios, Andrea Rondón se comunica con ustedes y con nosotros para recomendarnos el libro de la semana. Ahora que hay tanto tiempo para leer y tanta oportunidad para recuperar el tiempo perdido de la lectura. Andrea, ¿cómo estás? Feliz inicio de Semana Santa. Hola, buenos días, Víctor. Feliz inicio de semana y también de Semana Santa. El libro ¿Te que deja vivir el perro? El perro se ha vuelto famoso en las redes sociales. ¿Ah? Sí, Ralfito neciando siempre, pero sí me está acompañando en estos momentos, pues. Bueno, espero que te deje terminar esta parte del programa, porque como lo vendes, es un perro muy necio. ¿Ah? Sí, eso sí, pero por lo menos acompaña hoy mi día 24 de cuarentena. Eso es bien interesante. Ya llevamos casi un mes de cuarentena, casi un mes. Entramos en Semana Santa, con ella terminaremos el mes. Bueno, de eso habrá que comentar algún día. Cuéntanos de la recomendación de esta semana. Sí, los libros que estoy recomendando son una suerte de novelas, algunas distópicas, otras con cierta rigurosidad histórica, que se asocian de forma directa e indirecta al momento que estamos viviendo todos en el mundo. Entonces, quería recomendar El Cero y el Infinito. Es una novela de Arthur Koestler. Es una novela que, de hecho, recomendó hace poco Arturo Pérez Reverte porque está relacionado, vinculada de forma directa e indirecta con el confinamiento. Y al mismo tiempo es de estos 10 libros que recomienda Álvaro Vargas Llosa, Plinio Puleyo y Carlos Alberto Montaner para quitar la idiotez política. Esta es una novela escrita en 1940 y aunque tiene giros literarios, es ficción en cuanto al personaje principal, se refiere a un hecho histórico que efectivamente ocurrió y está ambientada durante las primeras purgas estalinistas, las primeras purgas de esa revolución rusa. Y purgas contra el personaje principal que de hecho era un apoyo o nació dentro de la revolución rusa. Lo que pasa es que la revolución se come sus propios hijos, es como una reflexión que surge, ¿no? Y esta novela la traigo a colación, es muy valiente porque es escrita en 1940, cuando la revolución rusa y la Unión Soviética eran aliados en esa Segunda Guerra Mundial, aliados de los países de Occidente, y hablar en contra de un aliado de Occidente hacía mala prensa y de hecho a veces, en muchos casos, era objeto de censura. Y por eso es que es valiente, porque desnuda lo que es realmente el régimen estalinista. Y lo desnuda en muchos sentidos, no solamente porque... Estamos comentando con Andrea Rondón, un libro maravilloso, escrito en 1940,
El cero y el infinito, que en inglés se tradujo como Darkness and Noon, o sea, oscuridad del mediodía, el que muestra, por supuesto, precisamente la terrible circunstancia de ver realmente a las revoluciones tal y como son, oscuras. Ellas se dicen luminosas, pero realmente son oscuras. No sé si tenemos de nuevo en contacto a Andrea. Bueno, ella estaba recomendando El cero y el infinito. Es la principal novela del autor británico de origen húngaro Arthur Koestler. Fue publicada en 1940. Narra la historia de Rubasov, un miembro de la vieja guardia de la Revolución Rusa de 1917, que se ve en problemas con la Unión Soviética que él mismo había ayudado a crear. Es una novela que fue escrita originalmente en alemán, pero se publicó primero en la traducción inglesa y el manuscrito alemán se perdió. O sea que las actuales versiones en alemán son traducciones del inglés. Andrea, estamos entonces conectados de nuevo contigo, conversando sobre una novela maravillosa, del cero y el infinito, que denuncia en 1940, eso es muy importante, el terror estalinista, que detrás de esa supuesta revolución maravillosa lo que había era muerte, persecución, intolerancia y el castigo a la verdad y a la crítica que, bueno, transformó a la Unión Soviética en el gran experimento socialista fallido. ¿Qué más podíamos decir de ella? Es además muy kafkiana la novela, muy ambientada, muy del estilo de Kafka, porque la novela, aquí voy a hacer spoiler, la verdad, el personaje principal era un héroe del pueblo, porque era uno de los grandes aliados del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista, al fin y al cabo, sustituyes una persona por otra, los individuos no son importantes, son solamente herramientas de una gran masa, de una gran máquina, que es lo realmente importante. Pierde poder, cae en desgracia y por eso es que es sometido a estos interrogatorios y es confinado, es arrestado, ¿no? ¿Y por qué digo que es kafkiano? Porque hay una transformación del entorno, lo que es el individuo, el personaje principal, que de personaje de héroe del pueblo, de verdugo también, termina siendo víctima del régimen y termina perdiéndose en el régimen. Entonces, aquí el individuo no tiene ninguna importancia frente al poder, todos pasan a ser la nada dentro del poder. Entonces te transformas, es como una metamorfosis, por así decirlo, dentro de ese régimen. Rubachov es así como se llama el personaje de ficción principal que cae en desgracia, y vemos que caer en desgracia es justamente eso, un juego psicológico y físico al mismo tiempo. Entonces, lo traigo a colación también. ¿Y por qué lo traería a colación Pérez Reverte? Porque yo creo, no hay que olvidar, lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, el confinamiento al que estamos sometidos, es producto de una ideología comunista como es la llevada por el gobierno chino, y por su poca transparencia y por tener esto desde diciembre hasta el mes en el que nos conseguimos, ahora todo el mundo está en jaque, ¿no? Entonces, es bueno traerlo a colación y bueno recordar lo que hace ese tipo de ideologías contra el ser humano. Sí, yo he estado revisando y reflexionando mucho, Andrea, sobre el valor de la verdad. La verdad es que sin verdad no hay libertad. Y la mejor forma de hacer política es fundada precisamente en la verdad. Y eso no lo tolera el socialismo, porque el socialismo es su propia propaganda. El socialismo es la distorsión de la vida de su nomenclatura respecto de lo que le exigen y le imponen al resto de los ciudadanos. Socialismo tiene que ser mentira porque no sobrevive sin la mentira. Y esto a lo que tú estás aludiendo es muy importante. China comunista decidió dos cosas: ocultar los efectos de la pandemia y mentir sobre sus alcances. Y esos dos datos, esas dos informaciones, dos tipos de información, hizo que todos los demás países partieran de un punto cero erróneo y tomaran decisiones o muy tardías o
no se dieran cuenta de la gravedad del asunto. En fin, ese es el gran delito de China comunista respecto de esta pandemia. El haber mentido, el haber ocultado data, el haber sido mezquino en compartir con el resto del mundo lo que era una inmensa tragedia. Pero lo mismo pasó con Chernobyl. O sea, lo mismito. Es que los comunistas no toleran la verdad y por eso es que cada cierto tiempo aquellos que se convierten en sus críticos son exterminados, procesados, así como ocurrió en el estalinismo con las purgas. Todo aquel que decía esto como que no va bien, pues era enemigo del pueblo y eran, por supuesto, aniquilados y exterminados. Sí, no, totalmente. O sea, nunca olvidarlo, a pesar de todo, nunca olvidar lo que estamos viviendo y quién es el autor de todo lo que estamos viviendo. Eso hay que tenerlo presente a pesar de que, yo sé, día 23 digo yo, día 24 digo yo, otros más, otros menos. Uno no puede recargarse de energías negativas, por así decirlo, pero tampoco olvidar la realidad. Y una de las realidades es que tenemos un gran enemigo contra Occidente o contra la civilización y la humanidad, que está representado por el régimen chino. Bueno, pero es que además aquí vivimos la oscuridad del mediodía. Nosotros en Venezuela vivimos el socialismo del siglo XXI y lo vivimos de igual manera como se vive en todos los regímenes socialistas. Vivimos sin confiar, vivimos sin verdad, vivimos víctimas de la propaganda. Para ellos es más importante ganar la ficción que el tener dominio sobre la realidad. Nosotros vivimos lamentablemente no solo la amenaza de China, sino vivimos la tragedia del socialismo del siglo XXI en tiempo real. Y bueno, por eso se acumulan las crisis. Ahora es obvio que a la pandemia del coronavirus, tratada bien, regular o mal, se suma el colapso petrolero, el colapso económico, la tragedia de la devastación productiva y este autoritarismo que invalida, inhabilita o lo quiere hacer, bueno, la capacidad que tiene el mercado de resolver problemas y la capacidad también que tiene la solidaridad social de intentar ayudar. Pues sin gasolina, además, bueno, este punto cero es un barranco. Mira, quería comentarte también, Andrea, una cosa. Buscando información sobre el autor, pues hay que decir que en 1983 él y su esposa se suicidaron juntos en su casa de Londres. Ellos pertenecían a una entidad que defendía el suicidio y la eutanasia. Interesante ver que muchos de estos autores al final terminan como que muy afectados al asomarse al infierno socialista y a tratar de describirlo, ¿no? Sí, de hecho, yo ya había leído esto porque traté El Cero y el Infinito hace como 4 o 5 años en una actividad con CEDICE. Yo ya había leído el libro, pero no me había acercado al libro de una forma, no sé, más rigurosa. Lo había leído y me recordó demasiado el caso de Primo Levi, que también siempre... Exactamente. Otro de los sobrevivientes del Holocausto, de esos pocos italianos que sobrevivió al régimen nazi cuando lo llevaron a los campos de concentración, y que siempre existen muchas tesis, muchas teorías en cuanto a su muerte, pero también apuntan hacia el suicidio. Y yo siempre, esto es medio polémico lo que voy a decir, pero yo siempre he pensado que el suicidio no es una forma de fracaso, sino es una opción, es decidir sobre tu propia vida, y eso incluye eso, ¿no? Y eso puede ser bastante polémico, pero definitivamente en tomar esa decisión tiene un peso fundamental haber vivido en regímenes de esta índole, porque aunque lo sobrevivas, quedas definitivamente marcado, ¿no? Entonces, Así eso, hay que evaluar definitivamente el aspecto sociológico, el peso que tiene este tipo de regímenes, y evaluar también las estadísticas de suicidio, las estadísticas de depresión, de enfermedades mentales que originan este tipo de ideologías opresivas que en última instancia lo que buscan es destruir al individuo en toda su esencia, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Bueno, porque te provocan anomia. O sea, tú no te sientes parte, te sientes desgarrado. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Espero que tengas una Semana Santa llena de reflexión, de valoración espiritual, y bueno, que sigamos nosotros el próximo lunes, como siempre, recomendando buenos libros y, por supuesto, buenas lecturas a nuestros amigos que nos oyen. Gracias, Andrea Rondón,
Andrea R75 es. Arrondón Arrondón 75, por el libro de la semana. Nos vemos el próximo lunes y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país de libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos con Aquí se habla libertad. Hoy 6 de abril, lunes de Semana Santa. Alexander, mi abrazo fraterno. Hoy te estamos celebrando la conmemoración del beato Miguel Rúa, mano derecha de Don Bosco y primer sucesor de Don Bosco al frente de los salesianos, de los hijos de San Juan Bosco. Y bienvenido también, por supuesto, Pedro de Mendonca, coordinador regional de 20 en Guárico. A ver, Alexander, ¿estás con nosotros? Creo que hoy como que se cayó. Pedro, tú sí estás con nosotros. Bienvenido. Sí, yo te escucho, Víctor. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en mi programa. Aquí se habla libertad. Yo tengo muchísimo interés en que juntos hagamos un repaso importante sobre cómo se vive esta circunstancia terrible de la cuarentena social y de la pandemia en el interior del país. Tus textos en Twitter indican de un país desolado, sin gasolina, de pueblos dejados a su suerte, de gente que tiene que caminar 10, 15 kilómetros para ir a algún sitio, de la recuperación de la tracción de sangre del caballo como única alternativa.
¿Cómo se vive efectivamente en el estado Guárico esta circunstancia en este momento? Bueno, muchísimas gracias, Víctor, primero por esta oportunidad para contar realidades que son alarmantes y que asimismo tienen pocos espacios para ser contadas. Y la realidad es que lo que está ocurriendo hoy, y ya desde hace un mes, en este mes de la cuarentena, es, si se quiere, un poco la exacerbación de lo que ha venido ocurriendo en estos 20 años de cuarentena que llevamos los venezolanos, producto del socialismo del siglo XXI. Y sí, como tú lo decías, la situación específicamente en el estado Guárico, como en todo el interior del país, pero te relato obviamente la situación del estado Guárico, que es el que vivo, el que investigo, el que exploro, el que acompaño. Situaciones terribles por principalmente el drama que estamos viviendo todos hoy por la gasolina. No hay gasolina, hay un control absoluto del suministro de gasolina limitado cuando llegan las gandolas a los pueblos, a una cantidad casi que ridícula de litros de gasolina por persona, a veces 10, 15, 20. Obviamente todos estos controles, producto de la destrucción de la empresa petrolera, han generado mercados negros, corrupción en los que participan los mismos funcionarios funcionarios de distintos organismos de seguridad, distintos organismos de represión, que venden la gasolina bidones de de 20 litros hasta en 20, 30, hasta $50 se llega, y hasta más. He escuchado cuentos de que hasta un bidón en $100. Y esto obviamente ha traído consecuencias terribles para quienes dependen, que somos todos, de la gasolina, pero fundamentalmente para las personas de las zonas rurales que dependen de gasolina, de gasoil, de combustibles en general, para trasladarse a sus campos. Siempre lo he dicho, un campesino, un productor del campo, una persona que tiene una finca, un fundo, una parcela, necesita estar siempre en su finca y no es una opción para él quedarse en su casa. Bueno, vamos a esperar que dentro de 15 días me vuelvan a surtir para yo ir a atender a mi ganado, para ir a atender mi siembra, si tengo que cosechar, o para ir a atender a mis empleados. Pero además es necesario el gasoil para los productores porque muchos no tienen electricidad en sus fincas, en sus campos, y necesitan gasoil para echarle a las plantas eléctricas. Más aún, gasolina necesaria hoy que estamos en esta temporada de sequía para las motobombas de agua y extraer agua para el ganado, para las siembras, en fin. Y cuando no hay gasolina, cuando no hay gasoil, entra la gente en desespero y termina pagando cualquier cantidad de dinero a funcionarios corruptos e inescrupulosos, pero al final esto es lo que generan los controles. Situación terrible que asimismo se vive y hay mucha gente que lo está denunciando, y mientras esto ocurre también muchas personas han recibido amenazas, han recibido muchos o varios, como ocurrió con una mujer o una muchacha en Tucupido el viernes, que denunciando precisamente el tráfico de gasolina en Tucupido fue retenida hasta la madrugada, amedrentada para que no lo volviera a hacer. Y este es parte del karma, del drama que enfrentamos aquí en el interior del país. Bueno, yo te voy a pedir que te quedes con nosotros. Todavía nos queda la segunda parte del programa. Estoy esperando que nos reconectemos también con Alexander Campos, con quien quiero conversar. Aquí estoy yo, Víctor. Este tema. Ok, Alexander, qué bueno que estás. Vamos un momentico al corte de las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR.
Informe RCR presenta titulares. El embajador Edmundo González Urrutia aseguró que no hay ninguna expectativa de una salida de la situación política en un corto plazo en nuestro país. El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos están llegando a niveles impresionantes. La escasez de gasolina puede disparar expresiones de violencia y de estallido que son indeseables para todos los venezolanos en un momento como este. Así que yo no entiendo cómo un gobierno que está siendo señalado por vinculaciones al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero, por citar dos de los señalamientos más delicados, no puede encontrar en estas propuestas un camino para aliviar las tensiones políticas y de todos los venezolanos y la situación económica. Así que esto es un salvavidas, que si tú te pones a ver, para que el gobierno acepte las propuestas y tome con seriedad lo que allí se está planteando. Más de 1,000 migrantes venezolanos están en el puente internacional Las Tienditas en condiciones infrahumanas. Delincuentes robaron nuevamente el Instituto de Medicina Tropical de la UCB. En internacionales, Puerto Rico endurece las medidas para frenar la propagación del COVID-19. En Austria, pequeños comercios abrirán sus puertas a partir del próximo 14 de abril. Y en los deportes, en el fútbol italiano, el Fiorentina anunció que sus jugadores, Germán Petzela, Patrick Courtron y Dusan Blakovic, han superado la enfermedad de COVID-19. 11:32. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos nosotros. Aquí se habla libertad del 6 de abril. Alexander, no quería dejar de pasar la oportunidad. Este es el tercer intento de congratularme contigo porque hoy conmemoramos el día del Beato Miguel Rúa, mano derecha de Don Bosco y primer sucesor de los salesianos. Estamos conversando con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, @CamposAlexand, y con Pedro de Mendoca, coordinador regional de Vente Guárico, periodista, el @Pedro de Mendoca, un líder social que está en su estado, pues tratando de acompañar a la gente y tratando también de narrar precisamente cómo podemos sobrevivir a esta pandemia y lo peor aún, cómo es posible que podamos sobrevivir al socialismo depredador. ¿Qué nos puedes tú abundar, Alexander? Porque también entiendo que en ausencia de la posibilidad de que el mercado responda, en ausencia de que las redes de solidaridad funcionen porque no hay gasolina, pues queda un vacío muy peligroso de atención a gente en condición de vulnerabilidad. Así es. Por cierto, escuchando a Pedro, él es de Valle de la Pascua, ¿no? De Calabozo, Caramba, tú eres de Calabozo. Ustedes son guariqueños. Te lo preguntaba Dios porque mío. Yo soy de Valle de la Pascua.
Ah, mira, paisanos somos. Paisanos. Sí. Sí, y nada, recibimos diariamente los informes directamente desde mi familia de Sí, cómo fue va terrible. por lo menos Valle de la Pascua. Bueno, sí, me era muy común lo que tú tienes. Fíjate, desde el Centro de Investigaciones Populares nosotros hemos construido una red de, digamos, de informantes en el buen sentido de la palabra, es decir, una red de investigadores que a lo largo y ancho de todo el país nos van diariamente informando a nosotros con los pocos medios que ya nos van quedando de cómo va el país, ¿no? Tanto en las zonas selváticas, en las zonas mineras, en las zonas llaneras, costeras. Diariamente vamos recibiendo información. Y bueno, mira, digamos, un resumen que uno puede ofrecer de lo que va viendo, de lo que te van informando, es que vamos hacia la concreción de lo que veníamos denunciando desde hace 3, 4 años, que es la paralización total del país. El asunto es que el culpable tiene hoy una gran excusa. Es decir, el culpable de esa paralización, que en el mundo entero es una paralización parcial, temporal, mientras logran adaptarse a la situación y resolver la situación de la pandemia. Lamentablemente para nosotros se avecina una paralización más permanente. Ya ayer cínicamente el tirano decía que había que pensar en octubre y noviembre, en una manera de ir adaptando al ciudadano a lo que realmente es vivir en socialismo, a lo que realmente es vivir en las tiranías totalitarias socialistas. Y es la paralización total, pues el virus no ha hecho sino concretar y acelerar lo que a pasos agigantados veníamos ya recorriendo. Solamente, repito, que ahora tienen una gran excusa, una excusa política, y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa porque eso le puede dar, digamos, justificaciones en la narrativa, y no solamente en la narrativa, sino en el estado de ánimo del ciudadano, para que los causantes de esta situación todavía permanezcan. Ojo, esto es muy importante porque no estamos hablando de una paralización momentánea, no estamos hablando de una paralización de sectores como está sucediendo en el resto del mundo. En el resto del mundo están paralizados algunos sectores, los sectores, por ejemplo, productivos, los sectores económicos, pero los sectores institucionales, los sectores comunicacionales, los sectores de la vida civil, de la vida realmente que sostiene a las comunidades y a su vez a los estados, esas no se detienen, esas no se han detenido, esas están allí acondicionadas a la nueva situación, pero están allí. Aquí no. Es decir, aquí sencillamente se ha paralizado completamente toda la vida. Y vamos no solamente a la paralización y a la imposibilidad de la vida institucional y organizativa, sino, a mi entender, vamos a la paralización o a la imposibilidad del vivir mismo. Es asombroso cómo, digamos, el hambre es, por decir una de las innumerables consecuencias,
ha llegado a las comunidades mucho, mucho más rápido que el mismo virus. Y evidentemente ha llegado porque ya teníamos una paralización de la movilidad en todo el país. Y ya teníamos una paralización de la comunicación y lo que a donde van es a la paralización de la conciencia. Es decir, que tú ni siquiera ante la defensa de la vida puedas reaccionar por esa represión tan violenta de la que nos hablaba Pedro, y que hoy en día lo estamos viendo desde la base de todos los partidos y desde la base del hacer político hasta prácticamente todas las instituciones comunicacionales, eclesiásticas y de todo tipo. Entonces, nada, es decir, quieren que los últimos latidos nuestros sean en el total sometimiento. Ahora, Pedro, tú que estás allá en el estado Guárico, ¿tú ves factible que los venezolanos, además tú eres dirigente político, que los venezolanos se dejen morir? ¿Qué es lo que tú identificas en términos de capacidad de tolerar esto de parte de los venezolanos? Bueno, mira, absolutamente no, Víctor. Escucho a Alexander y estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento en el sentido, y respondiendo también a tu pregunta, en el sentido de que hoy, así como vemos esta realidad abrumadora, esta realidad en la que es la vida misma, como plantea Alexander, la que está siendo subyugada, vemos a la gente de pie, a la gente denunciando, a la gente señalando lo que está mal, pero también obviamente vemos un régimen amenazando y a un régimen hostigando. Entonces la función hoy que nosotros como dirigentes, más allá de dirigentes políticos, como ciudadanos, como seres humanos, es tejer estas redes de solidaridad, que no recuerdo si mencionaba el tema de las redes de solidaridad, tú o lo mencionaba Alexander, y apoyarnos los unos contra otros. Por ejemplo, este viernes, como te comenté, aquí en Tucupido, fue retenida una muchacha por publicar en redes sociales una información o una denuncia sobre el manejo irregular de los combustibles allá en Tucupido. Inmediatamente, bueno, le cayeron y la retuvieron hasta horas de la madrugada, y al final la respuesta que nosotros como sociedad, como conciudadanos, como vecinos, como gente que conoce a esta muchacha, que somos compañeros de esta muchacha, aunque estemos en partidos políticos distintos, aunque tengamos edades distintas, es apoyarnos, es expresar nuestra solidaridad, porque lo último que puede pasar es ese escenario terrible que está planteando Alexander, que es que ante el ataque a la vida misma, nosotros no tengamos ni siquiera mecanismos para defendernos. ¿Y cómo lo evitamos? Pues precisamente eso, apoyándonos los unos con otros, y de esta manera evitar que los planes totalitarios, los planes que van contra la vida misma de un Estado criminal maligno y terrorífico se concreten. Al final, esto es como yo se lo digo siempre a la gente, esto es un tema de supervivencia. Aquí lo que debe primar es el instinto de supervivencia, y al final, bueno, como también hablaba Alexander, en el mundo normal, en el mundo afuera, es ciertamente una paralización parcial, pero no solamente eso, es que en el mundo normal la gente tiene un Estado que ante esta pandemia le protege, tiene autoridades que gerencian la crisis, y aquí en Venezuela nosotros no tenemos nada de eso. Tenemos todo lo contrario, un Estado que trabaja más bien para matarnos, y no tenemos autoridades que gerencien la crisis. Tenemos unos tipos que esconden los números, que meten preso al que informa, y ante este escenario terrible que pone en riesgo nuestra vida, definitivamente es la solidaridad y el apoyo mutuo lo que nos va a hacer superar, en primer lugar, el coronavirus, pero en segundo lugar, esta que es la lucha que hemos tenido durante estos 20 años, superar el socialismo del siglo XXI, que es contra eso, contra la vida misma. Si no, preguntémosles a los productores del campo cuyo trabajo ha sido pisoteado durante todos estos años con expropiaciones, a comerciantes que les han también expropiado sus propiedades, a las universidades que han atacado, en fin, a todo aquello que representa
dignidad, autonomía y vida. Y ante eso, la función nuestra es defendernos, porque ¿son ellos la muerte o somos nosotros la vida? Sí, bueno, y además hay un temazo, porque es que hay algo de lo que el gobierno no quiere hablar, y es que no hay gasolina, y la gente le pregunta al régimen, ¿dónde está la gasolina? Y se hace el loco, empieza a dar cifras de cualquier otra cosa, o si tú te metes mucho con eso, simplemente te reprimen. Pero es que sin gasolina no hay actividad productiva, no hay distribución de alimentos y bienes esenciales, no hay forma de abastecer a las ciudades, no hay forma de que la gente se movilice, porque la pandemia no es exclusiva, la gente se sigue enfermando de otras cosas, los enfermos crónicos siguen teniendo necesidad de ir a los hospitales deberían atender la multicausalidad de la enfermedad, y todo eso parece detenido por una tentativa totalitaria que dicen cállense, no piensen, quédense en su casa, déjense morir, estamos luchando contra un único enemigo cuando no es un solo enemigo, es todo ese complejo de relaciones que nosotros llamamos el socialismo depredador. Ahora, Alexander, ¿qué se puede hacer con estas redes de solidaridad que son muy importantes? Yo la pongo como el tercer gran ordenador social, el ordenador social que se llama Estado, el ordenador social que se llama mercado y las redes de solidaridad que contribuyen a resolver problemas. ¿Qué se puede hacer si no hay gasolina? Hace poco oía de alguien que decía, bueno, nosotros llevamos comida a los ancianos pobres del barrio y sucede que sin gasolina ya no les podemos dar comida. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la perspectiva de esta circunstancia? Bueno, fíjate, Víctor, nosotros mismos acá en nuestra comunidad tenemos un comedor que le da alimentación a 280 personas, entre ellos a 92 viejitos que hoy tenían en peligro el desayuno y el almuerzo y la cena, es decir, su comida de hoy, porque no teníamos gasolina y no seguimos teniendo gasolina para traer la comida hasta acá. Porque aquí tampoco se puede preparar porque no hay gas, con qué hacerlo. No tenemos agua desde hace 4 o 5 meses para garantizar el aseo de quienes hagan las comidas, entonces lo hacen afuera. Por hoy conseguimos un alma generosa que va a sacrificar 1 o 2 o 3 litros de gasolina de su carro para traerle a los viejitos su comida. Mañana no sabemos. Mañana seguiremos pidiendo y confiando en la generosidad de otras personas. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? No nos queda otra. A los que no tenemos mayor herramienta ni mayor arma que la solidaridad, que estrecharla más. Mientras más presión para ser insolidario, mayor expansión de la persona para construir más lazos de relación. Más nada, es decir, esa es la respuesta. La respuesta es mayores redes de ciudadanía, mayor compromiso con las personas, menor compromiso ideológico, sino completo compromiso con la persona. Y al final, eso es resistencia. Porque en los regímenes totalitarios, al fin y al cabo, lo que se juega ni siquiera es un modelo. Cuando usted ve en perspectiva histórica a los regímenes totalitarios, al final, ¿qué se juega? La vida misma. Es decir, ni siquiera se pone en juego uno u otro modelo. No. ¿Sobreviviremos o no sobreviviremos? Y digámoslo honestamente y en voz alta, hoy sabemos todos que la gran pregunta es ¿quiénes
quedaremos vivos y cómo quedaremos después de eso. Basta de esconderlo, basta de mentira, tratando de decir que esto es algo más. No, esto es una de las mayores tragedias que nos ha sucedido. Ahora, el cómo salgamos de esto va a ser importante, digamos, para sentar las bases de lo que podamos construir posteriormente. Y si las bases de lo que vamos a construir posteriormente son las bases de una gran solidaridad, pues vamos a tener un Estado bien sólido, porque se va a sostener en el propio ciudadano, no en el mismo. Sí, efectivamente, Alexander. Yo creo que, a ver, de esta tragedia todavía sobrevivimos porque entre nosotros nos ayudamos. Lo que pasa es que ahora estamos cayendo en cuenta que tenemos una inmensa fortaleza en nosotros mismos, en nuestras redes de relaciones y en nuestra práctica cotidiana de la compasión. Los venezolanos hemos construido redes maravillosas, desafiantes, al margen del régimen, a las que no llega el régimen, y que son los grandes reductos de los cuales vamos a salir para construir un país diferente. Pedro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque tú eres un gran denunciante de una infraestructura de salud que no existe, de un apresto del Estado que no es tal, y también eres el espectador cercano de cómo todo el potencial agroproductivo del país en este momento está muy en peligro. ¿Qué puedes advertir al respecto? ¿Cómo vamos a salir de esta? Sí, la situación es terrible. Una acotación que la hago a raíz de una frase que dijo el mismo Alexander. Dos cosas con respecto al tema de la gasolina, ¿no? Todas las implicaciones que esto tiene en la vida de la gente. Los pacientes renales, muchos pacientes renales en el estado Guárico, deben viajar al hospital o aquí a Calabozo, específicamente a hacerse su diálisis. Estamos hablando de personas de Tucupido, que queda más o menos vamos a poner cerca de 200 kilómetros, gente de Valle de la Pascua también, que deben atravesar todo el estado casi para hacerse su diálisis aquí en Calabozo, y que precisamente por el tema de la escasez de gasolina han visto comprometido seriamente esos viajes para Calabozo, poniendo en riesgo su vida, obviamente. Y además, otro tema, en Valle de la Pascua, desde hace 4 o 5 años se vive una situación, y lo sabe Alexander porque tiene familia de allá, de crisis humanitaria por el agua. No hay agua, sencillamente en Valle de la Pascua, desde hace 4 o 5 años. Llega una vez cada vez que Dios se apiada de la gente allá. Y esta situación ha hecho que la gente tenga que depender del agua que extrae de su fundo, de su finquita, y la traslada a la zona urbana en Valle de la Pascua en camiones. Pues ahora con esta situación de la gasolina, que no hay gasolina, hasta eso ha tenido implicaciones pues la escasez de gasolina, que la gente no tiene cómo trasladar el agua de su zona rural a su casa en Valle de la Pascua. Y mira, definitivamente, como lo están planteando ustedes, de esta situación, yo estoy plenamente convencido de que vamos a salir fortalecidos. Nosotros hemos tocado fondo, y bueno, las sociedades, dicen unos que las sociedades nunca tocan fondos, porque claro, el fondo es cada vez más fondo, es cada vez más para abajo, y nosotros vamos aún más para abajo, pero hay que decir que ya tocamos fondo. Yo estoy convencido que el mundo, la sociedad global, el mundo occidental, bueno, el mundo en general, después de esta pandemia del coronavirus, muchas cosas van a cambiar, cómo se concibe además al individuo, al ser humano, pero también su relación con el Estado. Y nosotros en Venezuela, después de enfrentar, como te digo, no solamente al coronavirus, sino también al socialismo, y de haber salido de este estado criminal, vamos definitivamente a salir fortalecidos, no solamente porque durante estos 20 años, como ustedes lo planteaban, como estamos conversando acá, hemos tejido toda una organización solidaria, ciudadana, de gente que se ayuda los unos contra otros, sino porque definitivamente después de que esto se acabe, no vamos a querer saber más nunca del socialismo, porque ya por fin
a los trancazos. Lamentablemente, bueno, dicen algunos que cuando se aprende a los golpes se aprende mejor, pero nos ha tocado aprender a los trancazos muy duro que el socialismo no funciona, que cuando todo es controlado por el Estado, allí se genera todo tipo de dinámicas oscuras de corrupción, de perversidad y de mafias, que han sido las que han atentado contra nuestra vida misma. No es que, ay, mira, ya no tengo zapatos, que también, ya es que no tengo, no, es que no tienes vida. Es que si tú te enfermas hoy en Venezuela, tienes que encomendarte a Dios, que es el único que te puede salvar, porque los hospitales están contaminados. Por ejemplo, tenemos el hospital de Valle de la Pascua, donde, por cierto, las pruebas por el coronavirus, bueno, ya al final se ha descentralizado un poquito porque ahora mandaron estos test chinos y ya hay centros que no tenían al principio la prueba, ahora sí los tienen, pero al principio en Guárico se fijaron como hospitales centinelas, esta terminología que usó el régimen, 3 hospitales nada más de este estado tan grande, y uno de ellos es el CDI Simón Bolívar de Valle de la Pascua, no el hospital de Valle de la Pascua, porque el hospital en realidad está contaminado. Entonces, es una situación terrible, pero como te digo, de ese aprendizaje, y te lo digo yo, que recorro el estado Guárico, aunque ahorita obviamente estoy en cuarentena, pero siempre estoy recorriendo el estado Guárico, hablando con productores, hablando con comerciantes, hablando con los cazaberos de Camaguán, hablando con la gente, y la gente ya entendió que el socialismo es sinónimo de muerte, que el socialismo no funciona y que una vez salgamos de este estado criminal, mediante la fuerza, mediante la asistencia de la comunidad internacional, definitivamente no vamos a querer saber más nunca de socialismo, y eso es lo positivo que yo le veo a esta experiencia terrible que nos ha marcado nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de las próximas generaciones, pero las ha marcado es una marca negativa, pero que tiene una consecuencia positiva de que nunca más vamos a tolerar algo que sea socialista o que se le parezca. Y por eso el mensaje que yo siempre también le doy a la gente es que nosotros no estamos luchando hoy dejando el pellejo en esta lucha para volver a la Venezuela de antes. No, porque la Venezuela de antes trajo a esta Venezuela que hoy nos tiene aquí pidiéndole a Dios que no nos dé pero ni una gripe porque nos puede matar. La lucha nuestra es sacar estas mafias y transformar a este país desde la raíz, donde los políticos no estemos para llevar planchas de zinc, posetas, tanques a los barrios, a la gente, como si la gente fuera incapaz, sino trabajar para que la gente, por su trabajo propio, cumpla sus proyectos, cumpla sus sueños y pueda surgir. Esa es la clave, el trabajo parejo, el trabajo fajado, la que saca a las sociedades adelante, y ese es uno de los tantos aprendizajes que hemos tenido en estos 21 años de horror y que nos van a hacer, seguramente, estoy plenamente convencido de que cuando salgamos de esto vamos a ser un país luminoso, un país de gente orgullosa, un país de gente rica, un país de gente productiva, un país de gente feliz, porque al final eso es lo que llevamos en esencia en las venas los venezolanos. Alexander, nos queda un minuto. ¿Cuál es tu mensaje a esta señora que no tiene cómo comer, a ese niño que va al comedor? ¿Qué le dice sobre el futuro? Un minuto nada más. Mire, Víctor, lo que le digo yo a ellos fundamentalmente, se lo digo con los gestos, se lo digo con lo que organizamos, se lo digo con lo que planeamos, se lo digo con lo que ejecutamos. Es decir, hoy en día nuestra comunidad está cada vez más centrada en ayudar a los más débiles, en ayudar a los más vulnerables, sean los niños, sean los viejos, pero todos estamos centrados en eso porque sabemos que no tenemos otra solución. ¿Qué les digo? Unámonos más porque no nos tenemos sino a nosotros mismos. Fíjense a nuestros hermanos que están en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Fíjense cómo ese drama regresando hacia la única garantía que tienen, la familia. Volviendo. Lamentablemente a lo mejor no vienen al sitio más seguro, pero es eso. Para el venezolano, la familia es nuestro único seguro, es el que siempre ha sido. Bueno,
que nuestras comunidades se transformen en una gran familia. Bueno, muchísimas gracias a Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, y a Pedro de Mendonca, coordinador regional de Vente en Guárico. Sobreviviremos al socialismo depredador, estoy seguro, y esta pandemia pasará. Restauraremos el país y volveremos a sembrar, volveremos a trabajar y volveremos a ser felices. Amén. Y sabemos cuál es el Claro camino. que sí. Amén. Feliz Semana Santa para todos, que sea un momento para reflexionar. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos oyen a través de rcr.tv, a través de RCR por Twitter, por Periscope, por TuneIn, por el canal de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, a nuestra campeona Catherine Manzano en la producción, a José Gregorio González en los controles. Estuvimos hoy con ustedes, Pedro de Mendonca desde Guárico, Alexander Campos y Víctor Maldonado desde Caracas, y Andrea Rondón con su libro La Semana. Nos vemos el miércoles. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.